Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a esta primera sesión donde estaremos hablando de la introducción a la inteligencia artificial y cómo esto lo podemos utilizar para nuestra planeación docente. Haremos un recorrido por los conceptos, aplicaciones, ventajas y los desafíos con los que nos encontramos al momento de utilizar la inteligencia artificial como usuarios generales y sobre todo como profesionales de la educación. Soy la doctora Sara Hurtado y voy a estarte acompañando durante esta explicación. De primera instancia, tenemos que hablar sobre qué es la inteligencia artificial y no podemos explicarla de otra manera más que la forma en la que estamos buscando computarizar aquello que tradicionalmente el ser humano hace. Si partimos de la definición de Giletta, decimos entonces que se refiere a la capacidad que las máquinas tienen para realizar tareas que normalmente hacemos los humanos, como aprender, solucionar problemas o tomar decisiones. Aquí todavía hay una disyuntiva, porque la inteligencia artificial se ha ido desarrollando, pero no es cosa nueva. Sin embargo, el objetivo siempre ha sido desarrollarse casi siendo el sinónimo de cómo es que los seres humanos pensamos, cómo funcionamos y por ende cómo actuaríamos ante ciertas circunstancias o ciertas situaciones que ponen a prueba nuestras habilidades y nuestros conocimientos. La inteligencia artificial, en palabras sencillas, sería la capacidad de una máquina, computarizada en este caso, para imitar los comportamientos inteligentes, por eso es que buscamos un entrenamiento, que el ser humano tiene. Y ese entrenamiento, evidentemente, la inteligencia artificial lo tiene a través de la interacción que nosotros tenemos con ella. De aquí es donde es importante que hablemos de tres componentes claves de la IA o inteligencia artificial. El primero de ellos es el aprendizaje autónomo o el machine learning. Este no es nuevo, este viene desde 1950 aproximadamente, así que la inteligencia artificial no es algo que sucedió de la pandemia para acá, como muchas veces se cree. El machine learning o el aprendizaje automático, busca en sí que mediante algoritmos esté sistematizado el desempeño que se tiene a través de los datos. De aquí viene el Big Data o el Big Data que también le dicen. Y como te dije, no es algo nuevo. El aprendizaje autónomo que tiene a través del algoritmo computarizado lo podemos ver nosotros en el reconocimiento facial de las computadoras o los celulares, ¿no? Para darnos acceso a algo, la detección de spam en nuestro correo electrónico, el reconocimiento de voz incluso, y aquí viene hasta la interacción que tenemos con nuestros asistentes como lo son Google, Siri, Alexa incluso, ¿verdad? Pero también lo podemos ver en diagnósticos de enfermedades, así como en otros escenarios. Los otros dos componentes son el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Vamos a ver de manera detallada cada uno de ellos para a su vez también poder reconocer dónde la inteligencia artificial se ha ido insertando y mejorando en algunos escenarios, pues nuestra vida diaria. Y luego esto lo vamos a girar un poquito al contexto educativo. El aprendizaje autónomo o machine learning, como ya lo decía antes, principalmente lo podemos ver en nuestras televisiones, en los celulares y en otros escenarios donde tengamos plataformas streaming. El ejemplo de ello es cómo nos analiza a nosotros a través de los datos que nosotros vamos dándole al algoritmo cuando interactuamos con él y con ello nos da sugerencia de películas, de música, entre otros datos. Por ejemplo, si tú estás escuchando una plataforma de música como Spotify, la sugerencia de las canciones viene en relación a los datos que tú le has dicho a la plataforma de los gustos que tienes, así como las sugerencias de plataformas como Netflix, Disney, entre otros. Pero de manera más sencilla incluso, lo puedes ver en los dispositivos electrónicos cuando buscas restaurante y te aparecen los que están cerca de ti y sobre todo los que aluden a las comidas que tradicionalmente buscas. Si siempre buscas sushi, los primeros restaurantes que te aparecerán serán de sushi. Si buscas marisco, pues entonces serán de mariscos y aún así los que son más cerca de ti, geográficamente hablando. Otro de los ejemplos del Machine Learning lo tenemos en los asistentes virtuales, como ya te decía ahorita, Alexa, Siri, entre otros. Qué nombre tan bonito. Pero me temo que ¿Lo no es el ves? mío. Aunque sí la veo en la Alexa, tele. silencio. Ahí tenemos un asistente que pasa a través del procesamiento de voz, si tú recuerdas es un segundo componente, un procesamiento de voz
donde reconoce mi voz y empieza a darme respuestas en función de cómo yo he interactuado con él o con ella, ¿no? El asistente, dependiendo de cómo lo hemos nombrado. Y esto permite entonces que nuestro asistente pueda generar búsquedas, que controle dispositivos en función, repito, de cómo nosotros interactuamos con él. Si yo le pido que prenda una computadora, que prenda una televisión, que controle incluso la luz, lo va a hacer. Incluso generan rutinas porque nos van conociendo cada vez más. Esto lo que hace es un aprendizaje del dato que nosotros vamos entrenando en estos aparatos o en este caso en esta inteligencia artificial. Otro ejemplo es la detección de los spam en los correos. Si tú tienes un correo Gmail, voy a poner un ejemplo Gmail, en este caso tu correo @waps, tu correo institucional, tú puedes darte cuenta, o tu correo personal Gmail, tú puedes darte cuenta que va generando categorías como promociones, spam o no deseados, recibidos, enviados, anuncios, etcétera, y los va alojando sin que tú lo hayas configurado así. Eso es porque genera un procesamiento que nos permite catalogar de alguna manera esa información para su mejor procesamiento para nosotros como usuarios. Otro de los ejemplos del Machine Learning es la traducción automática, cuando utilizamos herramientas como Google, donde incluso nosotros ponemos un texto y lo traduce. Para que todo esto funcione, obviamente tuvo que haber pasado por un entrenamiento donde otros usuarios ya estuvieron corrigiendo las correcciones que el traductor hacía. Si nosotros nos vamos un poquito para atrás en el tiempo, podrás recordar que el traductor de Google en el 2008 no era tan eficiente como el traductor del 2025 con el que podemos interactuar hoy en día. Esto porque durante todos los años que han transcurrido del 2008 al 2025, ha pasado por un sinfín de consultas y correcciones que los usuarios hemos ido haciendo cuando me da una traducción equivocada. Ese es un entrenamiento cuando nosotros interactuamos con inteligencia artificial. Otros 4 ejemplos son la predicción del clima, el reconocimiento facial en los teléfonos móviles e incluso el diagnóstico médico. Cuando nosotros podemos tener a lo mejor una imagen del cerebro, como lo vemos en este caso de la diapositiva, la inteligencia artificial, de acuerdo a este mapeo realizado, puede predecir un diagnóstico médico. Ojo con esto, predecir, nunca concluir el diagnóstico médico. Otro de los ejemplos es el carro autónomo, que lo vemos hoy en día más en los carros eléctricos, que pueden darnos sugerencias de dirección, que tienen el manejo automático y sobre todo que tienen también las opciones de detectar los objetos que tenemos cerca. Esto no viene solamente acompañado del Machine Learning, sino también de la visión computarizada, que es uno de los 3 elementos que yo te comenté. Para que pueda funcionar lo de los carros autónomos que yo te comento, trabaja también por la visión computarizada. Pero no nos vamos a pasar el segundo componente clave de la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. Este hace referencia a que no solo procesa un dato computarizado, sino que es importante entender la interacción que hay entre la computadora y el lenguaje humano. Y aquí es donde más peso le damos al entrenamiento que nosotros le estamos dando a ese algoritmo para que pueda darme respuestas cada vez más acertadas. Como ejemplos tenemos los asistentes virtuales, los chatbots, que son respuestas automatizadas, las traducciones automáticas, correcciones y estilos o ediciones de texto, búsqueda de semánticas. Esta parte es muy interesante para los que hacemos investigación, entre otros ejemplos. ¿Cuáles? Bueno, vamos revisando 6 de ellos. El primero, los asistentes, como ya te decía. Estos son ejemplos del procesamiento del lenguaje humano porque cada vez más nos va reconociendo. Incluso nosotros tenemos asistentes donde podemos preguntarles cómo me llamo y me da una respuesta en función del usuario que está interactuando porque reconoce mi voz. Si hay otro usuario que le habla en el mismo hogar, pues puede incluso llamarle por su nombre porque reconoce la voz. Bien, igual los chatbots, estos son chat computarizados, por así decirlo, programados para que puedan dar respuestas automáticas que lo que hacen es detectar ciertas palabras, sacarlas de la base y dar las respuestas. Si tú tienes a lo mejor una duda sobre una promoción, tú puedes escribir a ese chatbot
la aerolínea en la que quieres viajar, pones descuentos de marzo y entonces el chatbot lo que hace es que procesa la palabra descuentos, procesa la palabra marzo y te da todas las respuestas relacionadas a las promociones para marzo. Bien, este tipo de procesamiento de datos, como ya te decía, viene de un aprendizaje del procesamiento del dato, de un machine learning, acompañado de una interacción que hacemos computadora-ser humano para obtener respuestas que cada vez parecen ser más naturales o más humanas, pero siempre va a haber una línea que pueda observarse en ellas. Esa línea viene en el sentido incluso de las interpretaciones del texto, de cómo se puede incluso ejemplificar ciertos datos, o si le estamos preguntando algo que no ha sido tan entrenado porque otra gente no ha interactuado tanto en respecto a ese tema, pues las respuestas quizá no van a poder procesarse. Por eso es que cuando hay chatbots, si tú le preguntas algo que no es de las respuestas que ellos ya marcaron, te va a decir que no puede y que te va a comunicar con un asistente. El tercer ejemplo es el traductor de Google, pero no desde la traducción solamente de lo escrito, sino del reconocimiento de voz. Nosotros hoy en día tenemos en las traducciones de la mayoría de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, o incluso en el propio Google, tenemos la opción de que el traductor escriba lo que nosotros estamos dictando o que en tiempo real traduzca lo que nosotros le estamos diciendo en un idioma. Esto también llega para disminuir las barreras lingüísticas que hay, pues, entre los ciudadanos, ¿no? Sobre todo cuando viajan de un lado a otro. Pensemos en un turista que no domina el francés y visita Francia. Puede en su celular tener la solución al estar diciendo algo en español y puede estarse traduciendo al francés en ese mismo momento. Pero ¿por qué surge esto? Porque ya hubo un algoritmo que aprendió del lenguaje que nosotros tenemos y de la manera en la que interactuamos. Asimismo, tenemos la inteligencia artificial aplicada mediante el procesamiento del lenguaje en los análisis de texto, ya sea para revisión, corrección o generación de textos o de resúmenes concisos. Este sentido, incluso de detectar una palabra incorrecta en el texto, es inteligencia artificial. El segundo ejemplo en esta diapositiva es ChatGPT. Este generó como un modelo que genera textos creativos. Y aquí es donde la gente empezamos más como a asustarnos un poquito de los alcances que teníamos con inteligencia artificial, porque lo empezamos a tener de manera más consciente en la palma de nuestra mano, dando una respuesta casi inmediata como si estuviera platicando con un humano. Pero no es nada más y nada menos que, repito, un algoritmo muy entrenado para darnos respuestas humanizadas, por así decirlo. El ChatGPT fue uno de los precursores, aunque no de los primeros, fue de los precursores al generar estos modelos de interacción con un individuo en la computadora a través de respuestas en texto. Hoy en día, a inicios del 2025, el ChatGPT en su versión 4.0, versiones de paga incluso o gratuitas, ya nos da la opción hasta de generar imágenes cuando nosotros les ponemos ahí lo que queremos que nos ejemplifique con una imagen. Es decir, cada vez va avanzando más este sentido de la inteligencia artificial. Tenemos también la parte de las búsquedas semánticas, donde los motores que funcionan a través del análisis de datos y el lenguaje que tenemos nosotros con ellos, es decir, cómo vamos interactuando, me da resultados cada vez más específicos. Esto del procesamiento del lenguaje no es algo nuevo. Google, cuando empezó procesando el lenguaje del ser humano para darte el resultado de una búsqueda. Lo que la inteligencia artificial hoy por hoy hace es, a través de su evolución, darnos mejores resultados de manera más rápida a como estábamos acostumbrados. Al final de cuentas, todo lo que encontramos en la inteligencia artificial no es algo que surja de una magia divina. Surge de la interacción que tenemos con ellos y de los datos que nosotros mismos vamos cargando al Internet. El tercer elemento en este caso es la visión por la computadora, que no es que la computadora vea por nosotros algo. Más que nada se refiere a cómo la computadora o cómo el sistema computarizado reconoce algo para nosotros.
Y aquí tenemos pues el reconocimiento de imágenes y videos. Ejemplo de ello es la búsqueda por imágenes, el reconocimiento de patrones, la generación de imágenes, incluso los esquemas 3D, entre otros. ¿Qué ejemplos podemos tener de ellos? Bueno, el reconocimiento facial, que puedas desbloquear tus bancas electrónicas, bueno, a través de tu cara, del Face ID, ¿verdad? Que puedas incluso entrar a algún lugar a través del reconocimiento facial. ¿Esto es nuevo? No, no. Lo vimos en el reconocimiento del iris, lo hemos visto en los reconocimientos faciales hoy en día, que lo tenemos más cerca porque lo tenemos ahora en los dispositivos electrónicos, sí, pero no es algo nuevo. Asimismo, tenemos la detección, segmentación y seguimientos de los objetos. Esto, pues bueno, los sistemas computarizados han sido entrenados por humanos para ser capaces de reconocer movimientos de los objetos que se seleccionan. Esto puede ser incluso para el deporte, para la robótica, para la vigilancia, entre otros escenarios. ¿Te imaginas un mundial donde no hubiera inteligencia artificial para reconocer si es penal o no? Habría muchas disputas, ¿no? Como lo había antes. O incluso para determinar la velocidad en la que ibas. Todo es inteligencia artificial. Si hacemos un análisis, la inteligencia artificial no está en nuestra vida de bote pronto, es algo que se ha ido desarrollando cada vez más. Asimismo, tenemos la inteligencia artificial para la generación o reconocimiento de las imágenes. Y esto funciona a través de redes neuronales que se han hecho, ¿no? Que al final de cuentas, algoritmos funcionando de manera sincronizada para crear imágenes realistas a partir de otras imágenes que ya están cargadas. Esto da mucho a la disputa ética del uso de la inteligencia artificial porque hoy en día encontramos incluso videos que generan imágenes de personas o también hemos encontrado delitos cibernéticos mediante el plagio de la imagen de una persona. Pero al final de cuentas esto recae en el uso ético de la inteligencia artificial que ahorita hablaremos un poquito más. ¿Dónde más vemos el reconocimiento o la visión computarizada? En Google, en las búsquedas de Google. Tú puedes desde tu dispositivo electrónico o desde tu computadora incluso buscar en Google ya no solamente con el texto o con un audio, sino poner una imagen que cargas desde tu computadora o bien en tu celular que tomas con una foto. Ya hay celulares de gama media y gama avanzada, dispositivos inteligentes, cabe señalar, smartphone, que incluso pueden reconocer un código QR cuando abres la cámara de tu teléfono. Eso también es una visión computarizada. O que hoy en día puedes tomarle una foto a una flor y te da toda la información que encuentra en internet sobre esa foto. Eso es visión computarizada. ¿Y cómo funciona? A través de inteligencia artificial. ¿Cómo? Conjuntando los tres elementos principales. El machine learning, que es el procesamiento de los datos, etcétera, etcétera. El procesamiento del lenguaje natural, de manera más humanizada, y la visión computarizada. Entonces, te decía yo que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Dándote un pequeño recorrido para no entrar tanto en la historia, desde 1956 se generó el término inteligencia artificial que se le acuña en una conferencia a Dartmouth, ¿verdad? Pero incluso se habla desde Turing. Turing fue el primero que dijo que las computadoras tenían que llegar al punto de trabajar en sintonía o en similitud con el ser humano. En la década de 1080 surge a través de los estudios neuronales, surge la red neuronal artificial, porque cabe señalar que la computadora funciona en similitud del ser humano. De hecho, la arquitectura computacional está familiarizada a la arquitectura del ser humano. Nosotros tenemos una memoria a corto plazo, como en las computadoras es una memoria RAM. Nosotros tenemos una memoria a largo plazo, como en las computadoras son el disco duro. Nosotros tenemos la capacidad o habilidad de hacer 2, 3 cosas a la vez, como la computadora tiene un procesador de 1, 2, 3, 4, más 8 núcleos, ¿bien? Porque puede estar haciendo 1, 2, 3 o 4, 5, 6 o 7 tareas a la vez, como nosotros podríamos estar haciendo 1, 2 o 3 o más tareas a la vez también. Del año 2000 en adelante,
se empieza a procesar el avance en el análisis de los datos o el Big Data, así como también en tratar de entender cómo puede darse respuestas a través del análisis de estos datos. Ya lo explicábamos ahorita con el Machine Learning. Y entonces se fueron perfeccionando cada vez más los algoritmos con los que nosotros interactuábamos para obtener esas respuestas cada vez más especializadas e inteligentes. Bien. Así que reconociendo esos avances importantes, pues tenemos hoy en día, como ya lo dijimos, herramientas como ChatGPT que nos procesan textos, herramientas como DALL-E que nos permite generar imágenes a través de la inteligencia artificial o asistentes virtuales. Asimismo, si nos los llevamos a la educación, pues tenemos aplicaciones que hoy nos permiten tener tutores virtuales, automatizar un poquito la evaluación desde el sentido de la gestión del profesor o de la institución en general. ¿Qué inteligencias artificiales podemos destacar ahorita como las más conocidas? ChatGPT, Copilot y Gemini. ChatGPT se genera por OpenAI, es el desarrollador. Copilot, su propietario es Windows y la compañía propia. Y Gemini, su propietario o desarrollador en este caso, pues es toda la compañía de Google. Bien, y ya con ello, pues estas cada vez van a ir desarrollando. Cuando ChatGPT empezaba, pues solamente procesaba textos. Hoy en día ChatGPT con su versión gratuita te permite incluso generar imágenes. Copilot, a su vez, como ChatGPT, hace lo mismo, solo que la información está un poquito más actualizada. Es decir, funciona con la información del Internet, la información de hoy en día. Lo mismo pasa con Gemini. Cada uno tiene a su vez su fortaleza al momento de darnos las respuestas. Durante la segunda unidad, nosotros, o en el segundo módulo, nosotros vamos a estar hablando sobre las características y fortalezas y el mejor uso de cada una de ellas, pero pues más que nada para nuestra práctica docente. Ahora, si ya hablamos de la inteligencia artificial, un poquito de la historia de ella, pues ¿para qué nos sirve? ¿Cómo la podemos utilizar nosotros como profesores en el ámbito educativo? Y ahora aquí llegamos a este punto importante donde decimos, bueno, me sirve para la gestión administrativa. Puedo planear incluso, puedo actualizar mi cátedra, puedo descubrir nuevas estrategias didácticas. Entonces, también me permite automatizar tareas de manera repetitiva si estoy utilizando alguna herramienta, pero también me permite identificar áreas en las que yo puedo mejorar. El aprendizaje personalizado también es un área donde podemos encontrar como una fortaleza al momento de utilizar la inteligencia artificial, porque si yo soy un profesor que siempre he sido constructivista y conductista, perdón, y hoy en día tengo que trabajar en un ambiente constructivista, entonces yo puedo interactuar con la inteligencia artificial y ponerle de ejemplo la clase que tradicionalmente yo doy o la actividad que tradicionalmente yo hago desde un enfoque conductista y pedirle que me ayude a adaptarla al enfoque constructivista. Cabe señalar que debo de tener conocimientos previos del constructivismo para poder reconocer si la actividad se adaptó o no a lo que yo pedí. Por eso te digo, la inteligencia artificial no debe de ser más inteligente que uno porque trabaja en función de cómo nosotros interactuamos con ella. Se tiene que tener un conocimiento previo del tema. Aquí en este caso la inteligencia artificial lo que hace es el mismo funcionamiento de que Google, solo que con un mejor procesamiento de la información al momento de darnos ese dato que nosotros estamos buscando. La tercera área o la tercera aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo es la creación del contenido educativo, porque nos permite generar materiales didácticos, cuestionarios, recursos, etc. Hoy en día podemos tener hasta voces artificiales. Podemos incluso pedirle a ChatGPT que me ayude a generar un guión de la información que yo ya busqué y después ese guión pasarlo a una voz mediante la inteligencia artificial y entonces ya no tendría yo que estar grabando lo que quiero decir en ese video. Podría yo estar solamente concentrándome en las imágenes, pero también podría pedirle que me generara imágenes. ¿Sustituyó mi trabajo? No. Cambió el proceso en el que ahora hago mi trabajo. Otra parte importante, pues obviamente son las ventajas que tenemos, ya hablábamos un poquito de ellas, tanto como docentes como alumnos, ¿dónde podemos encontrar las fortalezas? Bueno, en el ahorro de los tiempos administrativos como docentes. Muchas veces decimos,
Es muy complicado que me piden hacer una planeación, es muy complicado que me piden actualizar, es muy complicado y me lleva mucho tiempo. Yo solo quiero estar frente al grupo, válido completamente, pero no podemos dejar de lado esas actividades que sí o sí tenemos que hacer, habilidades plenamente administrativas de la labor docente. Bueno, la inteligencia artificial llega para eso, para ayudarnos a optimizar los tiempos, como ya te daba yo ahorita el ejemplo de actualizar tu planeación. Asimismo, como docente nos permite analizar de mejor manera los datos para tomar decisiones, porque probablemente puedo yo tener los datos que obtuve de una clase y procesarla mediante la inteligencia artificial explicando lo que yo observé del grupo y solicitando recomendaciones. ¿Sustituye mi trabajo como docente? No. Agiliza mi trabajo como docente, pero al final de cuentas, la respuesta que me da la inteligencia artificial, yo soy el crítico o crítica para saber lo que puedo tomar y lo que no debo de tomar. Este pensamiento crítico, evidentemente, tenemos que nosotros pasarlo a nuestros alumnos para aludir un poquito al uso ético de la inteligencia artificial. Otra de las ventajas es el usar herramientas para diseñar los materiales prácticos y rápidos, como ya te daba el ejemplo ahorita de crear incluso un video mediante inteligencia artificial. Para los alumnos facilita la experiencia del aprendizaje personalizado, porque el alumno puede incluso descubrir sus estrategias de aprendizaje. Asimismo, el acceso continuo a los recursos y el apoyo virtual, que también lo tienen en Google, solamente que a través de la inteligencia artificial, como te decía, lo tiene a través de una búsqueda mucho más óptima y rápida. Y asimismo el alumno, pues podemos tener evaluaciones rápidas y precisas de lo que se está aprendiendo o no, mediante el juicio crítico que el profesor propicia en el aprendizaje del alumno. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vienen los desafíos éticos y prácticos de la inteligencia artificial, que es el tema número uno cuando hablamos de inteligencia artificial. Siempre va a votar el tema del uso ético de esta. Claro, porque es algo nuevo. Y aquí yo quisiera que reflexionáramos un poquito sobre los paradigmas que se van creando sobre el uso de la inteligencia artificial. El caso más claro es cuando Google llegó. Cuando Google llegó, hubo un paradigma social de cómo, si va a ser mi función, si todo lo encuentro en el libro, etcétera, etcétera. Y ese choque que hubo al encontrarnos con Google fue lo mismo que está pasando hoy en día con las inteligencias artificiales. ¿Qué es lo que pasa acá? Conforme nos fuimos nosotros adecuando e interactuando cada vez más con el interfaz del Internet, nos dimos cuenta del cúmulo de beneficios que nos daban. Y todavía vamos luchando con entender las buenas prácticas y obviamente pues aplicar las buenas prácticas del uso del Internet. Por eso es que cada vez más tenemos que enfocarnos en alfabetizarnos digitalmente como usuarios de Internet. El mismo choque surge con la inteligencia artificial. Creemos que es buena, creemos que es mala, pero vamos a hacer nuestro propio juicio conforme interactuamos con ella y conforme vamos descubriendo lo que sí puedo y lo que no puedo hacer con ella. Así que los primeros desafíos éticos, pues sí, evidentemente vienen la privacidad de los datos, cómo tenemos que hacer protección de la información de estudiantil y del docente también, de la institución y todos los datos en general. Asimismo, uno de los desafíos es el sesgo que encontramos en los algoritmos, porque como yo te dije, este puede predecir los resultados, o sea, y darnos unos buenos resultados, pero también puede discriminar entre información de interés o información importante. Por eso la búsqueda de la inteligencia artificial nunca va a ser la búsqueda que finaliza un proceso de aprendizaje. No es la verdad absoluta. La inteligencia artificial no tiene la verdad absoluta. Incluso para poder llegar a una buena respuesta, tenemos que tener una buena pregunta. Y aquí viene precisamente nuestro desafío como docentes al momento de hacer un uso práctico de la inteligencia artificial. Enseñarle al alumno a ser crítico y cuestionar a la inteligencia artificial para tener mejores respuestas cada vez más. Así que aquí recae la capacitación que el docente y el alumnado en sí tienen sobre el uso de la inteligencia artificial. Así también uno de los desafíos pues es el acceso que todavía no es igualitario de la tecnología. Todavía no estamos todos conectados y todavía no tenemos todos los recursos para podernos conectar al Internet.
en el sentido desde un dispositivo electrónico hasta la conexión en general. Asimismo, pues uno de los desafíos es ir en contra de la dependencia excesiva que hay hacia las herramientas digitales. Por eso te decía que, bueno, tenemos que enseñar al alumno a usar la inteligencia artificial para que se dé cuenta que no tiene la verdad absoluta. ¿Cómo puedo implementarlo entonces de manera responsable y efectiva? Bueno, primero, eh, aquí teníamos que ser muy cuidadosos porque, como yo te dije al principio, la inteligencia artificial y el Internet en general recolecta todos los datos que nosotros le vamos dando. Si yo cargo una imagen de mi familia, Internet ya tiene la información de mi familia. Así que tenemos que ser críticos sobre cómo interactuamos con la información en función de cómo va a recolectar los datos sensibles también a los que nosotros pues estamos subiéndolos, ¿no? O los estamos exponiendo. Otra parte es el acceso y la brecha digital a la que se tiene, ¿no? Acá estos puntos son puntos generales en el debate en sí del Internet y sobre todo de la inteligencia artificial. El tercer punto es la autonomía y la deshumanización, porque se dice que entre más inteligencia, menos autónomos somos y más nos estamos deshumanizando. Aquí entra la crítica de decir, a ver, pero mi alumno ya no va a pensar por él solo. Si no le enseñamos cómo usarla, probablemente llegue al punto donde no piense por él solo. Por eso en este punto nosotros somos claves en el uso de la inteligencia artificial como una herramienta de aprendizaje. Y la deshumanización, pues sí, ¿no? Sí llega porque al final de cuentas es una máquina, pero no vamos a tener un trato humano con la máquina como tal. Por eso es que tiene que seguirse recalcando la importancia de las interacciones humanas. Quizá decirle al alumno que va a utilizar ChatGPT para buscarme tres definiciones de algo, pero esas tres definiciones las va a tener que interactuar con uno de sus compañeros. Y la tarea que me van a entregar a mí, pues es el análisis que hicieron entre los dos, ¿verdad? Así como también pues el uso ético y control y la manipulación de la información que se tiene ahí. Ya hablábamos un poquito de incluso el plagio de la imagen que se genera o el plagio de los textos y la deshonestidad académica, que esto alude mucho a la facilidad de hacer trampa, ¿verdad? Bueno, el desarrollo ético de la herramienta. Aquí la clave es la implementación responsable y efectiva, porque como lo he estado diciendo en repetidas ocasiones, la inteligencia artificial no viene a cambiar la manera en la que nosotros tenemos que pensar, sino que viene a cambiar el proceso en el que nosotros acompañamos el aprendizaje con el alumno. La inteligencia artificial nunca me va a dar la respuesta absoluta. Es una herramienta para la vida que me va a facilitar otros procesos de mi vida cotidiana. Como lo decíamos, el encontrar un restaurante, el reconocimiento facial, la seguridad incluso, miles de bondades nos da la inteligencia artificial. En el plano académico, pareciera ser que es más una herramienta que llega en contra del aprendizaje del alumno, pero no es así. Es una herramienta que llega para obligarnos a actualizarnos en nuestros métodos y estrategias para fomentar el aprendizaje de nuestros alumnos, que son las nuevas generaciones que naturalmente aprenden diferente porque están tecnologizados. Nacieron y crecieron en un mundo cada vez más tecnológico. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta transformadora que va a potencializar cada vez más el aprendizaje. Pero esto, siempre y cuando nosotros lo hayamos ya planeado para que así sea. Asimismo, la aplicación de la inteligencia artificial debe ser ética y accesible. Pero ¿cómo lo hacemos ético? Cuando le enseñamos al alumno el buen uso de la inteligencia artificial. Y aquí este punto es importante, porque nosotros después de más de 10 años utilizando el Internet, aún debemos de erradicar prácticas negativas en el uso de este, como lo mismo va a ser la lucha en erradicar las prácticas antiéticas con el uso del Internet. ¿Cómo tenemos que concebir a la inteligencia artificial en términos generales como una herramienta productiva? ¿Tenemos que aprender a usarla? Claro que sí. La clave está en aprender a utilizar las herramientas, tanto los alumnos como los profesores. Finalizamos esta sesión con la pregunta:
¿Cómo te imaginas tú integrando la inteligencia artificial en la práctica docente? Quizá aún no tengas tan clara la respuesta porque aún no conoces todavía las herramientas que durante este curso vas a estar observando y vas a estar practicando con ellas. Pero puedes empezar a preguntarte ya un poquito cómo la inteligencia artificial puedes integrarla en tu práctica docente. Entonces, empecemos a reflexionar. Hasta luego.